Hermanos en Cristo Jesús, sean todos muy bienvenidos. Nos alegramos en el Señor de poder seguir conociéndolo a través del estudio de sus características, sus atributos. Dios se ha encargado de revelarse, de manifestarse al ser humano a través de las Sagradas Escrituras, inspirando a hombres de antaño, hombres de la nación de Israel, que recibieron por el Espíritu Santo la manifestación, la revelación directa de Dios. Y Dios nos ha contado semanas anteriores que Él es el creador de la vida toda, creador del universo, de los cielos, de la tierra, creador del ser humano, incluso creador del nuevo hombre, esa creación que hace en el interior de aquellos que creen al Evangelio de su gracia. Dios es el único ser inmortal, eterno, pues Él no tiene principio de días, no tiene fin de los mismos. Dios es un ser inmutable. No solo es eterno en cuanto a la prolongación del tiempo sin principio ni fin de días, sino que además en el transcurso del tiempo no varía, no cambia, permanece de la misma manera con esta sustancia, esencia perfecta. Y en el encuentro anterior estuvimos considerando la fidelidad de Dios. Dios es un ser veraz. En Él no hay error, en Él no hay engaño, no hay un doble discurso, no hay mentira. Lo que dice siempre lo cumple, lo hemos dicho una y otra vez. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel. ¿Fiel a qué? Su palabra. Todas las promesas de Dios debemos de recibirlas de esta manera. Sí y amén. Pues jamás Dios va a prometer algo que luego no va a cumplir. Eso somos nosotros las personas. Nosotros los seres humanos muchas veces declaramos que vamos a realizar acciones que luego no concretamos. No así para con Dios. Dios es fiel a su palabra. Lo que dijo siempre cumple, sin excepciones. Él es fiel en todo aspecto como se cubrió anteriormente. Y esta ha sido una muy breve afirmación de lo anteriormente expuesto, estas características de Dios. Nos disponemos hoy nuevamente a empezar a escudriñar una nueva característica que más probablemente estaremos viéndola en dos oportunidades, en dos instancias por un tema de tiempo. Pero debemos reiterar algo que hemos dicho en el pasado. No tiene como propósito este estudio llegar a una consideración exhaustiva de cada una de las características de Dios, pues nos llevaría la vida toda. Nosotros estamos, como lo dijimos, estamos titulando acerca de las características de Dios. Invitamos a aquel o aquella que lo desee que profundice en cada una de las perfecciones, atributos, características que representan a Dios. Dicho eso, invitamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, en el capítulo número 16. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo en este libro y cierra el mismo en el capítulo 16, es el capítulo final, en los últimos versículos de esta manera. Esta es la doxología que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para culminar el libro. Aquí vamos a encontrar el atributo que estaremos escudriñando en esta oportunidad y probablemente la semana entrante en una segunda parte. Dice así, Romanos 16, 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En esta expresión final de la carta, en esta doxología final, el apóstol Pablo nos cuenta acerca de Dios, por ejemplo, en el versículo 27, que Dios es monodios, que la idea de esa palabra griega habla de único Dios. Es único, es inigualable, no hay uno semejante a Él. Dios es exclusivo, podríamos decir, en una expresión terrenal. No hay nadie a quien asemejar o comparar con Dios, porque Él es único en su especie. No existe alguien semejante o similar a Dios, es único e inigualable.
pero nuestra consideración es en el segundo calificativo que encontramos, que es esa palabra sabio. Es calificado por el Espíritu Santo de Dios como el sabio Dios. Y esta va a ser la característica que estaremos estudiando en esta semana y probablemente la semana entrante. Dios es un ser sabio. ¿Cuán sabio es? Bueno, algunos hermanos del pasado han utilizado esta expresión. Dios es omnisciente. ¿Qué significa esta palabra, que es una palabra teológica que tiene en el sonar, simplemente tiene esa idea de una palabra muy, muy importante? Ciertamente lo es. ¿Qué significa la omnisciencia de Dios? Muy sencillo de definir. Dios lo sabe todo, de todo tema, en todo momento. Dios tiene el conocimiento completo de todas las materias, de todos los temas, de todo el universo, en todo momento. Lo que significa que Dios no crece en conocimiento, no va evolucionando, no va avanzando, no va madurando en su pensar. Dios supo todo en el ayer, Dios sabe todo en el hoy, Dios sabrá todo en el mañana. ¿De qué materia o de qué tema? De todos los temas. No hay tema en el universo que Dios no conozca o que Dios desconozca. Dios todo lo sabe y lo sabe siempre y sabe de manera perfecta, tiene conocimiento pleno. Dios no puede ser aconsejado, Dios no puede ser instruido, Dios no puede ser formado en conocimiento. Él lo sabe todo, no necesita de nada ni nadie que le enseñe. Él es el único ser con conocimiento pleno, con el conocimiento total. La omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Dios la definimos de manera muy sencilla. Nuevamente, ¿cómo la definimos? La definimos con que Dios lo sabe todo, de todo tema, en todo momento. Ahora, la definición nuestra, muy sencilla y muy ágil de realizar, debe ser sustentada, fundamentada con las Sagradas Escrituras. Pablo aquí califica por el Espíritu Santo a Dios como sabio. Nosotros hemos dado un paso extra y hemos utilizado esa palabra teológica que declara a Dios como omnisciente o aquel que tiene el conocimiento total o pleno. Vamos a defender esa postura a lo largo de este encuentro y del otro encuentro en breves versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La omnisciencia de Dios o el conocimiento total, absoluto de Dios en distintas materias. Nosotros vamos a ser breves y creemos que será un estudio contundente que va a dejar de lado cualquier incertidumbre o duda acerca de la capacidad de Dios. El libro del profeta Isaías, Isaías un profeta del Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías tiene esta declaración en el capítulo 40. Vamos al Antiguo Testamento, al capítulo 40 de Isaías. Declara así el Espíritu Santo o la palabra de Dios. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Pongamos un freno aquí en nuestra lectura. Si aún no lo hemos comprendido, estas preguntas tienen la función o son preguntas retóricas. ¿Qué significa? No busca el autor de las preguntas que alguien le responda. No necesita el autor de estas preguntas que alguien le responda. ¿Cuál es el fin de las preguntas? Darle conocimiento al que lee. Las preguntas se responden por sí mismas.
¿Quién es el que hace todo esto? Dios, en el versículo 12. Él es el único que mide con el hueco de su mano las aguas, los cielos con su palmo. Ningún otro ser puede hacer eso, solo Dios tiene ese poder, esa capacidad. Él solo puede pesar los montes con una balanza. Él solamente pesa los collados. Pero aquí es nuestro foco de atención en 13:14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y la retórica significa nadie. Nadie le enseñó al Espíritu de Jehová, nadie le aconsejó, porque nadie tiene la capacidad de hacerlo y Dios no tiene la necesidad de que se haga así consigo. Dios no tiene carencia de conocimiento como para llamar a alguien y que le diga enséñame. Instrúyeme. Dios no necesita un tutor, no necesita un profesor, no necesita un consejero, no necesita un asistente, no necesita acudir a internet o a un libro para capacitarse, pues Dios lo sabe todo, lo supo todo, lo sabe todo y lo sabrá todo, de todo tema, en todo momento. Así el versículo 14 afirma: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? Y la retórica es: a nadie le pidió consejo, no necesita pedir consejo. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? Nadie, porque nadie puede determinar qué está bien y qué está mal. Solo Él determina qué está bien y qué está mal. Él le enseña al ser humano lo que está bien y qué está mal. Él enseña el juicio. Él no pide que le enseñen juicio o que le aconsejen en juicio o en ciencia. Esta palabra ciencia, conocimiento. ¿Quién le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le puede trazar un camino a Dios para que él aprenda a conducirse? Son todas preguntas que la única función que tienen, atraer nuestra, valga la redundancia, atención. Darnos conocimiento, discernimiento de que Dios es el único ser que lo sabe todo y que nosotros debemos recibir su conocimiento y no viceversa. Esto nos debería de posicionar en humildad y en adoración al único Dios vivo y verdadero, el sabio Dios, el que lo sabe todo, de todo tema, en todo momento. Él tiene el conocimiento total. Nosotros debemos de recibir de Él la sabiduría o el conocimiento y no procurar enseñarle a Él. Así que, nuevamente, ¿qué estamos aprendiendo? La omnisciencia o la sabiduría de Dios. Dios lo sabe todo, de todo tema, en todo momento. No avanza en conocimiento, no crece en conocimiento, no necesita estudiar, no necesita ser instruido, Él ya lo sabe todo. Ahora, luego de esta breve definición con estos pasajes iniciales, nosotros vamos a procurar en lo que resta de estos breves minutos, con lo que nos tocará la semana entrante, poner foco de atención en cómo se ha manifestado el conocimiento de Dios aplicado en distintas circunstancias. Por ejemplo, la sabiduría, el conocimiento, la capacidad de Dios aplicado ¿a qué? La creación. Dijimos en el primer encuentro, Dios es el creador de los cielos y la tierra, lo creó por el poder de su palabra. Ahora, ¿alguien se ha puesto a pensar lo que es la creación? ¿Alguien se ha puesto a discernir el lugar que ocupa el globo terráqueo? Había un solo lugar adecuado en todo el universo en donde el globo terráqueo podía subsistir. En una posición adecuada, recuerden, el globo terráqueo gira sobre su propio eje una vez cada 24 horas y se traslada alrededor del Sol una vez por año. Si tan solo se inclinase el globo terráqueo, o sea, esta Tierra, unos grados hacia el Sol, nos morimos todos calcinados. Si tan solo se inclinase unos grados hacia la Luna, sería inundada la Tierra. Había un solo lugar en el cual era adecuado que fuese posicionada la tierra y ese lugar Dios lo sabía. Y así en cualquier aspecto de la creación, la sabiduría de Dios se aplicó o el conocimiento de Dios. Dios no fue una universidad o una academia que le enseñase cómo hacer la creación o los habitantes de la misma. Dios lo supo del principio y lo sigue sabiendo. Esto, por ejemplo, lo podemos ver de manera muy ágil en el libro de los Salmos. En el Salmo particular 147 dice así la palabra de Dios
en el libro de los Salmos, el 147, a partir del versículo 4, acerca de el Señor, de Jehová, nuestro Dios. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. En las escrituras, en particular en el Antiguo Testamento, muchas veces las estrellas no solo habla a esas partes de la creación de Dios que nuestros ojos contemplan en cada jornada nocturna, sino muchas veces las estrellas de Dios también son asemejadas a las criaturas angelicales. Tanto las unas como las otras, todas Dios conoce y a todas llama por su nombre. Esto habla del conocimiento. Pero miren cómo sigue el versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Qué significa que el entendimiento de Dios sea infinito? No puede ser calculado. Sobrepasa cualquier límite el entendimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es absoluto. Es un entendimiento total, no es un entendimiento limitado como el entendimiento que tiene el hombre. El hombre tiene entendimiento limitado. El más inteligente de los hombres tiene un entendimiento que es limitado. Pero en cambio Dios tiene un conocimiento infinito, un conocimiento que no tiene límites. ¿Qué dice? Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Y aquí es donde vemos la sabiduría aplicada en la creación. Sin la lluvia no sería factible la vida en la tierra. La lluvia es parte de la sabiduría de Dios. Cada vez que tú veas llover, amigo y en particular hermano en Cristo Jesús, alaba a Dios. ¿Por qué? Porque es demostración de sabiduría de lo alto cada vez que tú ves gotear esa agua que viene desde el cielo. Porque sin ella la tierra no daría su fruto necesario a su debido tiempo. Pero el conocimiento de Dios es tan amplio, tan vasto, que hizo la creación de tal manera que es regada por esa lluvia celestial, y dicha riega trae bendición, hace producir todo fruto bueno la hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. No solo el versículo 8 nos cuenta de la sabiduría de Dios, ese conocimiento infinito aplicado a la creación en el apartado vegetal, sino el versículo 9 también, que nos cuenta la sabiduría de Dios aplicado en el mantenimiento de las criaturas. ¿Quién alimenta a las bestias? El que las hizo, Dios. Habrás notado, amigo o amiga, tú dirás, bueno, pero nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos animales a modo de mascotas. Ciertamente hay animales domésticos que son nuestras mascotas, que nosotros nos alegran nuestras jornadas, compartimos tiempo con ellos y le damos del alimento necesario. Claro que sí. Pero ¿has pensado la cantidad, para nosotros imposible de calcular, de animales que habitan esta creación, sean volátiles, sean terrestres o sean marítimos? La palabra de Dios dice que todas esas bestias son alimentadas por el Creador. Eso es conocimiento. ¿Quién puede hacer eso? Eso no es solamente conocimiento, sino es poder, que es algo que veremos también más adelante, el poder de Dios absoluto. ¿Quién puede conocer el faltante alimenticio para proveerlo de todos los animales que existen? El Creador. Porque tiene un conocimiento total de su creación, no solo en cómo hacerla, sino en cómo sustentarla. Sabiduría de Dios aplicada a la creación. Es lo que estamos viendo. Dios lo sabe todo, de todo tema, en todo momento. ¿De qué temas? Bueno, ponemos el ejemplo, la creación y quienes habitan, las criaturas. Pero en particular, ¿sabemos de las criaturas que Él hizo? La corona de su creación. ¿De quién hablamos? El ser humano. Veamos en los breves minutos que nos restan, y esto será lo último que consideremos hoy, la sabiduría de Dios aplicada en el ser humano.
Sabiduría en cuanto al conocimiento. Ya no vamos hoy a trabajar en la sabiduría en cómo nos hizo, en el cuerpo que nos ha dado a cada uno, en el apartado sea estético, nuestro organismo. Se ha puesto a pensar alguien, qué maravilloso es la sabiduría de Dios en cómo hizo nuestro organismo, que toma los nutrientes en el alimento que ingerimos cada día, se queda con la parte buena, desecha lo malo. Podríamos ver la sabiduría de Dios en cómo es procreada la raza a través de ese relacionamiento íntimo entre el esposo con la esposa, cómo luego Dios utiliza eso para que la raza se mantenga y siga establecida sobre la tierra, y así podríamos ver muchos apartados. Pero veamos el conocimiento de Dios personal de cada una de sus criaturas y de las obras de cada una de sus criaturas. ¿Dónde? En el Salmo 139, por ejemplo. Un salmo muy importante, es un salmo al que retornaremos más adelante para ver más atributos. Este salmo está cargado de las características de Dios, pero veamos a partir del 139.1, donde dice el rey David así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué es toda esta poesía hebrea de David? Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios aplicado ¿a quién? A un ser humano, en este caso David, pero aplicable a todo ser humano. David, por el Espíritu Santo, fue inspirado ¿a qué? A comprender que Dios le conocía. Le conocía a la distancia, conocía el sentar de David, el reposar de David y la actividad diaria de David. Conocía de David el pensamiento. ¿Quién puede conocer el pensamiento del ser humano? Es algo interno, es algo invisible. Nadie puede ver el pensamiento de otro. Dios puede. ¿Por qué? Porque es omnisciente, porque lo sabe todo, incluso sabe los pensamientos de sus criaturas. Es lo que estamos sosteniendo, es lo que estamos defendiendo con pruebas irrefutables. Dios lo sabe todo. Continuemos. Has escudriñado. ¿Qué significa la palabra escudriñar? Es una investigación, es un estudio exhaustivo, es un estudio total y absoluto de algo. Has escudriñado ¿qué? Mi andar y mi reposo. Toda actividad de David, Dios la ha estudiado, Dios la conoce. Todos mis caminos ¿qué? Te son conocidos. La idea es que son visibles a los ojos de Dios por el conocimiento de Dios. Dios sabe todo de David, al igual que sabe todo de ti, amigo o amiga. No importa quién eres, no importa qué edad tienes, no importa en qué región estás, Dios de ti lo sabe todo. Incluso si tú eres de aquellos o aquellas que niegas la existencia de Dios. Nosotros estamos muy tristes si hay alguien hoy escuchando que niegue la existencia de Dios, lo cual no tiene sustento ni fundamento que alguien llegue a esa conclusión. Pero amigo, si tú niegas que Dios existe, sabe algo. Aunque le niegues, Dios sabe todo de ti. Dios te hizo y sabe todo de ti, incluso sabe lo que piensas. Hoy, amigo, te invitamos a que reflexiones, te arrepientas y creas en este magnífico Dios. Dice así: pues aún en el 4, ¿no está la palabra en mi lengua? ¿Y qué pasa? Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El conocimiento de Dios es tal que aún no habló David, Dios ya sabe lo que va a decir. Dios no necesita escuchar a David para conocer el corazón o los sentimientos de David. Ya lo sabe. Dios lo sabe todo de David. Lo supo, lo sabe y lo sabrá. Dice así el 5, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿Cómo concluye esta sección David? Con el versículo 6. Tal conocimiento, ¿qué conocimiento? El de Dios acerca de David es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Sabes qué le ha pasado a David? Lo más probable que te haya pasado a ti. Su mente se desbordó al considerar esta verdad. Es demasiado grande Dios. Dios es infinito. Me conoce. Sabe quién soy. Sabe incluso lo que pienso y sabe lo que voy a decir. Pero no solo sabe de mí, sabe del resto de los billones de habitantes de la tierra y lo supo de todos los habitantes de la tierra, empezando en Adán hasta el último de los que pase por esta tierra. ¿Sabe todo de todos? No, esto me desborda. Sobrepasa mi capacidad, mi mente finita no le da la capacidad para comprender
la infinidad de Dios. ¡Qué grande es Dios! ¿Qué haré? Le adoraré. Alabaré su santo nombre. Avancemos porque nuestro tiempo ha pasado y aún tenemos unos versículos más para considerar. Pasemos al 13. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, la idea es mis órganos. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esta es una afirmación que Dios conoció a David antes de crearlo, porque Dios es el gestor de David. Dios lo pensó a David, Dios lo formó a David, Dios lo trajo a la realidad a David. Dios es el autor de la vida de David en el vientre de su madre. Y nosotros hoy tenemos el regocijo de hablarte a ti, amigo o amiga. Tú que piensas que vienes de una explosión o que eres producto de una casualidad. Tú incluso que quizás fuiste abandonado en la niñez, en la temprana edad por tus padres y piensas que sos una equivocación. Dice la palabra de Dios que eso es un error. Tú no eres una equivocación, tú no eres producto de la casualidad. No importa incluso lo que hayan hecho tus padres, triste es cuando padres abandonan a sus hijos, eso es incorrecto, no es agradable a los ojos de Dios. Pero incluso si alguien hoy aquí congregado ha experimentado esa realidad, Dios hoy enseña que cada ser humano es producto del conocimiento y el poder creador de Dios. David es el ejemplo, todos los demás igual. Todo lo que hoy estamos aquí escuchando este audio, fuimos creados por Dios. Él formó nuestros órganos en el vientre de nuestra madre. Él dio vida, nos dio la vida y Él nos conoció de antemano. Y nuestros días han sido contados por Dios. Él ha escrito el registro de nuestros eventos en su libro y nada ha faltado. ¿Cómo concluye David? Nuevamente de la misma manera que en la primera sección, desbordado en adoración y alabanza a Dios por tan grande conocimiento. Eso lo dice el 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si les enumero, se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Si me pongo a pensar y empiezo a hacer un resumen, Señor, de todo lo que sabes, me desborda la mente, Señor. Eres demasiado grande. Empieza a ser tu capacidad como la arena del mar. ¿Quién puede contar la arena del mar? Nosotros no podemos, solo Dios. Eres tan grande, Señor. Conoces a todo el ser humano, formaste a cada ser humano, pensaste en cada uno de los seres humanos individualmente, conoces incluso lo que piensa el ser humano, incluso conoces a los que te aborrecen y ni siquiera te reconocen como el creador de los cielos y la tierra. Así todo conoces sus pensamientos, conoces su corazón. Esto es demasiado maravilloso. Eres demasiado grande, eres el Dios sabio, el omnisciente Dios. Estamos prontos para despedirnos, pero antes la invitación es ir al último libro de las Sagradas Escrituras, al libro de Apocalipsis, para culminar adorando a Dios, pero hoy también para culminar temiendo, o sea, respetando a Dios. Alguien dirá, ¿por qué? Porque Dios lo sabe todo de ti y lo sabe todo de mí. Dios sabe todo lo que has hecho, todo lo que haces y todo lo que harás. Y Dios sabe que todos y cada uno de nosotros nos quedamos cortos de su gloria y todos somos pecadores, hemos nacido en pecado y nos hemos rebelado en cuanto a la ley de Dios. Dios sabe que estamos todos perdidos y todos necesitamos la salvación que es en Cristo Jesús, en su obra redentora, el único varón perfecto que otorga justicia a los que confían en su nombre. Como Dios lo sabe todo, conoce todo lo que has hecho en público y todo lo que has hecho y he hecho en privado, incluso lo que hemos pensado en nuestra mente, esas cosas que te dan estupor y vergüenza de que alguien se entere que pasó por tu mente, Dios lo sabe. Va a haber un momento en el que Dios va a hacer notorio a cada alma que pasó por esta tierra los actos de su vida. No habrá ningún hecho impune.
Nadie va a escapar de la justicia de Dios, que es algo que veremos más adelante. ¿Por qué? Porque Dios tiene el registro de todos los eventos de cada ser humano. Y eso lo enseña el libro Apocalipsis. En el capítulo número 20, en el juicio final, Dios tiene el registro de todos los sucesos de la vida del ser humano, porque Dios lo sabe todo. Miren, brevemente, capítulo 20 del libro Apocalipsis, dice así el apóstol Juan, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Y qué pasa? Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. ¿Qué significa esto? Dios tiene libros, o sea, la idea es registros de las obras de los hombres, o sea, de las obras del ser humano, no solo el varón, sino la mujer, la raza humana en sus dos géneros. Dios tiene registrado en su conocimiento todos los eventos de cada individuo, sin excepción. Por ende, hoy terminemos adorando a Dios este encuentro, pero respetando a Dios. Nadie imagine que puede pasar por esta vida viviendo en el anonimato. Podremos pasar en el anonimato ante prójimos y hacer actos delictivos, o sea, transgredir la ley de Dios ante los ojos del ser humano. Pero el único y sabio Dios conoce cada uno de nuestros eventos, incluso cada uno de nuestros pensamientos, y va a juzgar toda alma que no haya creído al Evangelio de su gracia, va a juzgar en base a su registro, y su registro es un registro justo de un conocimiento total de hechos y pensamientos del hombre. Por eso, mi amigo y mi amiga, hoy queremos decirte que es el día aceptable para creer en Jesucristo. Hoy es el día de salvación. No dejes pasar esta jornada porque no sabes si vives mañana. Hay un Dios que te conoce, sabe todo de ti, sabe todo de ti porque Él te ha formado y Él es el que te ha dado vida. Incluso tú le hayas negado y no hayas reconocido su existencia, Él es tu creador y Él hoy te llama a que creas en su Hijo Jesucristo. Creas en la vida perfecta de su Hijo, en esa muerte sustitutiva por tus pecados en la cruz y creas en la resurrección postrera a los 3 días de entre los muertos para otorgarte su justicia, para que tú no tengas que pagar por tus pecados en ese juicio final y pagar en una condenación justa por la eternidad con padecimiento, con calamidad eterna. Dios demuestra su justicia en este juicio final y lo va a hacer a través de su conocimiento total. Amados, hemos considerado muy brevemente el conocimiento total de Dios, la omnisciencia de Dios, la sabiduría de Dios. Dios lo sabe todo, de todo tema, en todo momento. Pusimos nuestro foco de atención en la sabiduría de Dios aplicada a la creación, aplicada a las criaturas, o sea, reino animal y también al reino vegetal, en cómo Dios lo hizo todo, cómo Dios lo sustenta todo, y también vimos el conocimiento de la sabiduría de Dios en el ser humano. Conocimiento personal, individual, conocimiento incluso de los pensamientos del ser humano. Dios lo sabe todo. La invitación para el que lo desee la semana siguiente, si Dios lo permite, concluir esta nueva característica de Dios, la sabiduría de lo alto.